Le cedo la palabra a las partes para su debida presentación, empezando por la Fiscalía. Solicito permiso para ponerme de pie. Concedido. Por parte del Ministerio Público, la licenciada Adriana Estrella González López, con cédula profesional 1465-1333, con datos generales anteriormente proporcionados ante este Tribunal, en compañía de el licenciado Ramiro Hernández Hernández, con cédula profesional 1480-0231 y datos anteriormente proporcionados ante este Tribunal. Es cuanto, su señoría. Por parte de la defensa. Solicito permiso para ponerme de pie. Concedido. Por parte de esta defensa, el licenciado Ángel Mateos Morales, con cédula profesional 81-20-27-36 y con datos generales anteriormente proporcionados ante este Tribunal, en compañía de la licenciada Cristine Airán Martínez Flores, con cédula profesional 0844-1231, con datos generales anteriormente proporcionados ante este Tribunal. Es cuanto, su señoría. Concedo el uso de la palabra a la Fiscalía. Solicito permiso para ponerme de pie. Concedido. El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos. Abandonar es matar a quien no puede defenderse. Su señoría, esta Fiscalía, con fundamento en los artículos 313, 314 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita y se vincule a proceso a Sebastián Serrat Santana como autor material o directo del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 302, 303 y 304 del Código Penal Federal en relación con el artículo 60 del mismo ordenamiento legal invocado. Ilícito cometido en agravio del señor Luis Javier Carrasco González, toda vez que esta Fiscalía considera que se encuentran acreditados tanto los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo en comento, así como la probable responsabilidad del imputado en su comisión. Para tal efecto y en base a los antecedentes de investigación que a continuación me permito señalar. El día 12 de julio del 2014, como a las 18 horas con 10 minutos, Sebastián Serrat Santana conducía un barco de pesca con matrícula MXH 433 por Bahía de Tampico en dirección al puerto del mismo nombre. El señor Sebastián Serrat Santana conducía a exceso de velocidad, por lo cual no se percató de que en su trayectoria, aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa, había un risco, girando el timón de manera intempestiva, lo que originó que la embarcación volcara y se impactara contra dicho risco. En consecuencia, salió proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. Lo anteriormente relatado se acredita con los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, como lo es el informe del agente de policía Rosalía Ruiz Gómez, en la cual establece que fue avisado por la Capitanía del Puerto de un accidente cerca del puerto de Tampico, y al llegar a la zona franca del puerto y entró al recinto de la Capitanía, y que se encontró un joven muy nervioso que estaba siendo retenido por parte del personal de la Capitanía, y que también se encontraba una mujer muy alterada que no paraba de gritar, manifestándose esta última que su marido había muerto por culpa del joven a quien interrogaban, y el cual se identificó como Sebastián Serrat Santana, manifestándose que sabía que estaba ahí porque había tenido mala suerte y tenía miedo de su jefe, mismo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en turno.
así como también con el dato de prueba consistente en el acta de entrevista realizada a la señora María de Jesús Parra, de fecha 12 de julio del 2014, a las 23:45 horas, en la que se encuentra debidamente acreditada la probable responsabilidad del imputado, ya que de su declaración se desprende que Sebastián Serrat Santana fue quien directamente realizó la conducta ilícita y por tal proceder le ocasionó la muerte al señor Luis Javier Carrasco González, ya que en su declaración en relación a los hechos, entre otras cosas, manifiesta que Sebastián Serrat Santana era quien conducía la embarcación a exceso de velocidad. Por lo tanto, no existe duda de que fue él quien realizó la conducta que le ocasionó la muerte a la víctima. Además, tenemos que dentro de la carpeta de investigación existe el acta de entrevista realizada al capitán de puerto, Manuel González Álvarez, quien en relación a los hechos manifestó que recibió una llamada por el canal 16 del VHF avisando que un barco había encallado en las playas cercanas, que él mismo se había volteado y que parecía que había humo. Por tal hecho ocurrió rápidamente con un dispositivo de rescate y encontró un barco deportivo conocido en el puerto que normalmente se utilizaba para salidas de pesca con matrícula MXH433 y de nombre Lupita Amor. Se encontraba encallado en un arenal, manifestando que llegando al lugar de los hechos se encontraba el capitán del barco y que en ese momento también se encontraba presente una mujer muy nerviosa, llorando, que gritó que su marido se había caído al agua, de nombre Luis Javier Carrasco González. Asimismo se encuentra el dato de prueba consistente en la declaración del inculpado Sebastián Serrat Santana de fecha 13 de julio del 2014, con la cual se puede corroborar que fue el imputado quien desplegó la conducta ilícita, así como también el dictamen de necropsia de fecha 13 de julio del 2014, realizado por el doctor Miguel Moreno Villalobos, en el cual advierte tener a la vista el cuerpo de una persona. En este caso, el de la víctima sobre la plancha número 3 de las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde realizan apertura de cavidades y demás diligencias forenses. Ahora bien, en cuanto al hecho consistente en las causas que le trajeron como consecuencia la muerte a la víctima, fueron provocadas por el impacto que recibió al volcarse e impactarse contra un risco la embarcación que tripulaba la víctima y que era conducida por el señor Sebastián Serrat Santana. Esto se tiene acreditado, como ya lo mencioné, con el dictamen de necropsia, en la que se establece que la causa de muerte de la víctima es un traumatismo cráneoencefálico consecutivo a fractura de cráneo en región occipital derecha con 7 centímetros de longitud en línea diagonal de izquierda a derecha, de arriba a abajo, habiéndole dicha lesión la que ocasionó la muerte. Con lo anterior, tenemos, su señoría, que queda cumplidos los requisitos que establece la ley para vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, por lo cual reitero mi solicitud. Es quantum, su señoría. Concede el uso de la palabra a la defensa. Solicito permiso para ponerme de pie, su señoría. Concedido. Nada de esto es mi culpa, pero estoy seguro que tengo todas las de perder. ¿Y cómo vincular a proceso a alguien de quien no se tienen pruebas contundentes? El día de hoy, el Ministerio Público ha solicitado a su señoría la vinculación a proceso de mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana, por el delito de homicidio culposo del hoy occiso el señor Luis Javier Carrasco González.
Los hechos ocurrieron el día 12 de julio del año en curso, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos. Nuestro representado, el señor Sebastián Serrat Santana, conducía un barco de pesca con matrícula MXH433 por la bahía de Tampico, en dirección al puerto del mismo nombre, por órdenes de su jefe, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas a las cuales debería de dar un buen servicio. Después de que los tripulantes estuvieron pescando y tomando mucha cerveza, al caer la tarde, los tripulantes le pidieron a nuestro representado acercarse a la costa, a lo que el señor Sebastián Serrat Santana advirtió que era muy peligroso. Sin embargo, se vio presionado por el miedo a perder su trabajo, ya que este es la principal fuente de sustento de su esposa e hijo, y al aproximarse con mucho cuidado a 3 millas náuticas a la costa y sin ser reflejados indicios de nada peligroso en esa zona en la carta náutica ni el plotter de la embarcación, no se percató de que había un riesgo, dando la situación de que el defendido girara del timón intempestivamente, lo que originó que la embarcación volcara y se impactara contra dicho risco, saliendo proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. Es muy loable la intención de esta representación social en querer justicia. Sin embargo, no nos cuentan toda la historia. Es con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación que se puede apreciar las inconsistencias mostradas por parte de la Fiscalía, ya que es con el informe de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de la República, Rosalía Ruiz Gómez, que se acredita que nuestro defendido no puso resistencia para ser detenido y puesto a disposición ante el Ministerio Público. Además, es con la carta de entrevista de la señora María de Jesús Parra González que vemos muchos datos que el Ministerio Público no nos dice, como que los tripulantes ese día se encontraban bebiendo cerveza y comenzaban a estar en estado de ebriedad, que presionaron a nuestro representado para acercarse a la costa y que él en un principio no quería, exponiendo sus razones hasta que finalmente le convencieron. Por otra parte, la señora María de Jesús Parra González no sabía a qué velocidad iba el barco pesquero y cuando ocurrieron los hechos, nuestro representado los tuvo que sacar de ahí porque corrían peligro, y es gracias a esa acción que un barco del puerto pudo ayudarlos y llevarlos hasta Capitanía para que quedaran seguros. Aunado a esto, con el acta de entrevista que obra en la carpeta de investigación del capitán del puerto, Manuel González Álvarez, que se acredita que después de haber arribado al lugar de los hechos a proporcionar ayuda, se percataron de que mi representado estaba vigilando el adecuado inflado de la lancha inflable de emergencias que comenzaba a desplegarse. Y cuando le pidieron que se subiera al barco el defendido, así lo hizo. Y el capitán Manuel González Álvarez y su equipo de rescate tomaron la misma determinación que nuestro representado. Externó a la esposa del hoy occiso que abandonara el lugar de los hechos lo más pronto posible por el peligro que había, aún a sabiendas de que el esposo de la ofendida se había caído al mar. Asimismo, con el dato de prueba consistente en la declaración de mi defendido, se acredita que el señor Sebastián Serrat Santana es un trabajador que tenía por encomienda por parte de su patrón
que el día 12 de julio del 2014 brindara un buen servicio a los conocidos de este, porque tenían negocios importantes con su jefe, que ese día habían pescado y se encontraban tomando mucha cerveza, y que cuando le pidieron la primera vez en acercarse a la costa, este se negó, exponiéndoles que era muy peligroso acercarse. Pero después de la necedad y las amenazas del esposo de la ofendida, este tuvo que acceder por miedo a represalias de su jefe. A esto le agrega con su dicho que la carta náutica y el plotter de la embarcación no mostró peligro alguno, y que después de que ocurrieron los hechos tuvo que actuar con rapidez y determinación para poner a salvo a sus tripulantes, debido al inminente peligro que había en el lugar de los hechos. Por consiguiente, debido a las inconsistencias que presenta el Ministerio Público, no se acredita fehacientemente la probable responsabilidad de mi representado en la comisión del delito, incurriendo una falta de requisito de la vinculación a proceso, sustentada en el artículo 316. Es por eso que esta defensa, al haber una duda razonable sobre la probabilidad de la responsabilidad del señor Sebastián Serrat Santana, solicita a su señoría, con fundamento en el artículo 319, la no vinculación a proceso de mi defendido. Es cuanto, su señoría. Concedo el uso de la palabra a la Fiscalía. Pido permiso para ponerme de pie, su señoría. Concedido. El privar de la vida a una persona es causa de medidas cautelares. Si bien es cierto que la presunción de inocencia del imputado es una garantía por la cual se debe proteger, igual valor es impartir justicia y que la víctima tenga el mismo derecho que el inculpado. Se le garantiza la comparecencia del ciudadano Sebastián Serrat Santana para llegar a la verdad de los hechos. Es por ello que, con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita a su señoría la imposición de medidas cautelares previstas en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en prisión preventiva del señor Sebastián Serrat Santana, toda vez que no tiene arraigo en esta ciudad y que existe el peligro fundado de que pueda sustraer de la justicia, considerando esta Fiscalía que tal medida es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado y no entorpezca las investigaciones, ya que con los datos recabados por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de medidas cautelares, y que obran dentro de la carpeta de investigación, se puede advertir lo siguiente: 1. La inestabilidad de permanencia en el lugar donde cohabita el imputado, ya que cambia constantemente de domicilio. 2. Es originario de Boca del Río, Veracruz, por lo que esta representación quiere prevenir que el señor Sebastián Serrat Santana se dé a la fuga. 3. Cabe recalcar que el imputado se encontraba nervioso y un poco alterado al momento de su evasión. Es por lo anterior expuesto, su señoría, que esta Fiscalía solicita como medida cautelar la consistente en la prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. ¿Tiene algo que agregar la defensa? Solicito permiso para ponerme de pie. Concedido. Nuestra Carta Magna nos marca la presunción de inocencia, que es vital para una debida y legítima defensa. Las medidas cautelares presentadas por la Fiscalía, basadas en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no proceden en el caso en cuestión, ya que de acuerdo al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales se estaría yendo en contra de lo que se establece, la presunción de inocencia. Con las actas de entrevista y datos proporcionados por parte de la Fiscalía que obran en la carpeta de investigación,
usted puede ver claramente que mi representante es un hombre que siempre se ha mostrado cooperativo con la autoridad para esclarecer los hechos y así llegar a la verdad. También pueden percatarse de las inconsistencias en las que incurre el Ministerio Público para probar lo probable, culpabilidad de los hechos a mi defendido. Recordemos, su señoría, que mi representado, el señor Sebastián Serrat Santana, es un trabajador que tenía la encomienda por parte de su patrón en brindar un buen servicio a los tripulantes por la relación de negocios que tenía con su jefe. Aunado a esto, el señor Luis Javier Carrasco González lo amenazó para que cumpliera con su necedad de acercarse a la costa, a unas sabiendas de que era peligroso, porque mi defendido los previno. Pero al sentir el señor Sebastián Serrat Santana un temor fundado tras la amenaza que le fue hecha, tuvo que acceder en contra de su voluntad a aproximarse a la costa debido al temor fundado que tenía por la amenaza que había recibido. A esto podemos agregarle, su señoría, que mediante los hechos que evaluaron a nuestro defendido en la entrevista realizada el 14 de julio del presente año en la Procuraduría General de Justicia del Estado, aludimos que es necesario el cambio de medida cautelar, ya que esta es demasiado gravosa, puesto que el imputado se puede ver afectado en los siguientes puntos. Él es el principal proveedor de su casa, no tiene antecedentes penales, no es dependiente de algún enervante o sustancia alucinógena. Su comportamiento durante la detención siempre fue cooperativo y no intentó darse a la fuga del lugar de los hechos, como lo podemos corroborar con el testimonio del señor Manuel González Álvarez, quien entre otras cosas manifestó que cuando llegó al lugar de los hechos vio que la lancha inflable de emergencias estaba comenzando a desplegarse y el capitán, o sea, el señor Sebastián Serrat Santana, estaba vigilando el adecuado inflado. Además, lo podemos concatenar la opinión de la directora de la Unidad de Medidas Cautelares, la licenciada Soledad Lejano Ramírez, motivo por el cual me opongo a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en virtud de que pararía el perjuicio de mi defenso y a su familia. Es cuanto, su señoría.